Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Hablábamos de que vamos a empezar nosotros con lo que es el triángulo de potencia. Especificábamos de que existen tres potencias, lo que es potencia activa, reactiva y aparente. El por qué estudiar esto también lo explicamos, ya que usted va a ser un técnico eléctrico y debe dominar o manejar estas tres potencias y más allá de eso, la relación de las tres potencias. También vimos las herramientas matemáticas que vamos a utilizar. Ya vimos de que es un triángulo rectángulo. Pusimos las características de los triángulos rectángulos, también lo que era el tema de Pitágoras, planteamos la formulita que nos dice Pitágoras y luego implementamos el despeje de las potencias S, P y Q. Así también le conté o le comenté de que vamos a utilizar las funciones trigonométricas básicas como seno, coseno, tangente y la relación del ángulo phi con el factor de potencia y el coseno del ángulo. Vamos a confirmar rápidamente estas respuestas y así usted puede verificar si desarrolló bien los ejercicios. En este caso, en el lado izquierdo tenemos 4020, 0,408, 3,3, 2000, 50.000, 8020, 2,2, 15.22, 0,12 y 100. Por ese lado, las respuestas que ustedes me dieron están correctas. Por la derecha, vamos a ver, 153,3, 2060, 0,748, 15.000, luego 6,5555 kilovatios. La sexta, 3.500, la séptima, 64.95, 64.95 kilovatios, correcto. Alguien me dijo 15.45. Ahí hay que revisar, ¿eh? Hay que revisar. ¿Qué ocurrió? Yo creo que el error en la séptima es cuando se transformó de megavatio a kilovatio. Ahí era 50 kilovatios al transformar y me queda 50 más 14,95 y eso da 64,95. Repito, quizás la respuesta aquí me la dieron mal fue por esta conversión. Aquí da 50 kilovatios más 14,95, 64,95. La siguiente, la octava, 61,7, correcto. La novena, 0,41 y la última, 1400 vatios, perfecto. Eso en lo que tenía que ver a los problemas que se plantearon para practicar en casa. Ya entrando, ojo con este tema como le digo no queda en el aire, lo vamos a seguir revisando en problemas futuros. Pero avanzando en lo que es potencia eléctrica, para comprender lo que es el tema del triángulo de potencia, hablamos de que la potencia eléctrica en las cargas se puede dividir o clasificar en lo que son cargas resistivas, cargas inductivas y cargas capacitivas. Usted como eléctrico rápidamente debería de poder identificar una máquina o un equipo a qué clasificación corresponde, ¿sí? En este caso, para que tenga un ejemplo de cómo se denominan las cargas, es en función a sus características. Y siempre el motor eléctrico es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque el motor eléctrico se considera una carga inductiva, pero cuando analicemos cómo se compone o de qué está hecho un motor eléctrico, usted se va a dar cuenta de que ahí hay una bobina de cobre. Es un alambre de cobre y el alambre de cobre tiene resistencia. Entonces usted diría, pero si el motor tiene una bobina y la bobina tiene resistencia, el motor es una carga resistiva. Lo que sucede es que el motor tiene parte resistiva, pero predomina en él los fenómenos inductivos. Por ende, un motor se considera una carga inductiva. Luego, un foco incandescente, ojo, foco incandescente, no foco ahorrador ni foco LED, un foco incandescente se considera una carga netamente resistiva. ¿Por qué? Porque tienes un filamento por el cual pasa una corriente, esa corriente calienta el filamento y ese filamento al calentarse emite luz y aparte obviamente calor. Por eso es netamente una carga resistiva. Las computadoras o los elementos electrónicos son considerados cargas capacitivas. En este caso, por ejemplo, su teléfono celular, no conecta usted su teléfono celular al tomacorriente. Usted usa lo que se denomina el cargador del teléfono. Ese cargador
es considerada una carga capacitiva. Las computadoras son consideradas cargas capacitivas. Los televisores, cargas capacitivas. Equipos de sonido, carga capacitiva. El cargador de la lacto es una carga capacitiva. Entonces, si usted analiza lo que le acabo de mostrar, carga inductiva, carga resistiva y carga capacitiva, resulta que en su domicilio, en su casa, en su hogar, predominan las cargas capacitivas, porque quizás solo tenga un motorcito para llenar el tanque elevado o la cisterna, y por ahí foco incandescente casi ya ni se usa más focos LED o focos ahorradores. Los focos LED y los focos ahorradores entran en cargas capacitivas porque se componen internamente por elementos electrónicos. Entonces su casa, su domicilio, en la instalación se considera una instalación capacitiva. ¿Por qué? Porque tiene muchas cargas capacitivas. ¿Sí? Todas estas cargas interactúan dentro de una instalación, como le estoy contando, y al final usted puede saber cómo se comporta dicha instalación. Ahora, algo importante, aquí se puede relacionar las potencias activa, reactiva y aparente con las cargas. Ojo aquí, la potencia activa se relaciona directamente con las cargas resistivas. Repito, la potencia activa se relaciona directamente con las cargas resistivas. La potencia reactiva se relaciona con las cargas inductivas y capacitivas. ¿Por qué o cómo? Resulta que las cargas inductivas o las cargas capacitivas son cargas reactivas. En otras palabras, para no confundirlo, existen dos tipos de cargas reactivas: carga reactiva inductiva y carga reactiva capacitiva. ¿Sí? En este caso, la potencia aparente simplemente es la suma vectorial de la potencia activa con la potencia reactiva. Ahí le dejo la relación de las potencias con los tipos de carga. Aquí adicional, también hay que tener en cuenta lo siguiente, justo lo que le comentaba hace un momento. Existen cargas que tienen o manejan varios tipos, como el motor que le acabo de comentar. Tiene parte resistiva, pero predominante es inductivo. Así que hay que tener en cuenta eso. No quiere decir que no tiene carga resistiva, sí la tiene, pero predominan las inductivas. ¿Sí? En una industria donde existen mayores, por ejemplo, motores, lo que es la instalación va a ser reactiva e inductiva. Y en su domicilio, como le estaba comentando, como hay más equipos electrónicos, se considera una instalación reactiva capacitiva. ¿Sí? Ahí viene la diferencia entre las instalaciones y cómo se comportan. Ahora, para entender un poquito mejor este tema de las cargas y de las potencias, le voy a mostrar lo siguiente. El equipo eléctrico que se encarga de medir esto, de observar esto, se llama analizador de red. Y le voy a hacer una simulación de cómo trabaja un analizador de red. Atentos acá. Un ejemplo de una instalación en función de las cargas. Observe. Aparece un primer plano. Me dice hacia arriba la parte inductiva, hacia abajo la parte capacitiva. Hacia la derecha lo resistivo. Aparecen dos foquitos incandescentes. Los focos incandescentes dijimos que era una carga resistiva. Por ende, aparece la potencia activa P. Aparecen dos foquitos más. ¿Qué va a pasar? Va a crecer la potencia activa P. Aquí algo importante. Solo aparece la potencia P. No hay potencia Q porque no existe carga reactiva. No hay potencia Q. Pero, existirá potencia S. La potencia activa va a ser igual a la aparente. Una vez que ya comprendemos que P y S existen y son las mismas, pasemos a un siguiente escenario. Empezamos con los cuatro focos incandescentes, pero ahora aparecen dos motores. Los motores, como vimos, son cargas reactivas inductivas. Por ende, aparece la potencia reactiva Q apuntando hacia arriba porque es reactiva inductiva. Al aparecer Q, ya aparece la potencia aparente S, que es la suma vectorial de P y Q. Como dijimos, en la parte superior, la potencia S
existe la potencia aparente y es igual a la potencia P, la potencia activa, ¿sí? En este caso acaba de aparecer la potencia reactiva y vemos ya ahí el juego entre las tres potencias, ¿sí? Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos esa misma instalación, pero ahora le agregamos muchos equipos electrónicos, computadoras, televisores, laptops, grabadoras y demás equipos electrónicos. ¿Qué va a suceder? Observe la gráfica. La potencia reactiva acaba de cambiar su dirección y ahora apunta hacia abajo. Ahora es una potencia reactiva capacitiva. ¿Por qué? Porque resulta de que es predominante en mi instalación los equipos electrónicos. O sea, hay más equipos o cargas capacitivas que cargas inductivas. Aquí importante, si usted quiere que se mantenga la línea así como estaba aquí arriba en el primer ejemplo, ¿qué debería de agregarle a esta instalación para que esta línea S baje a P? ¿Motores o cargas capacitivas? Motores, porque ya sabemos de que estamos ahora hacia el lado capacitivo. A esto se le denomina corrección de factor de potencia. Es un ejemplo básico. Querer de que S sea igual a P. Ojo, usted no, si usted va a una industria y tiene motores, no va a colocarle 20 computadoras. Ojo, cuidado ahí, no piense eso. Aquí lo que se agregan son los llamados o los famosos capacitores. Se colocan ahí las botellitas de capacitores y se arma lo que se llama un banco de capacitores. Los capacitores son cargas, obviamente, reactivas capacitivas. Y ahí intentamos de que esta potencia Q no se nos vaya muy abajo, no se comienza a disparar, porque recuerde de que eso está penado, obviamente, por el mal consumo de la energía eléctrica, ¿sí? Esto es importantísimo, importantísimo entender que existen cargas reactivas, capacitivas, resistivas, el tema de las potencias, las energías. Esto de aquí como eléctrico usted lo tiene que dominar. Voy a mostrarle en línea el trabajo de un analizador de redes. Estos parámetros me da el analizador de red. Me dice voltaje de línea 1, línea 2 y línea 3. Por ende, esto es una instalación trifásica. Entonces, observe, voltaje. Línea a línea, obviamente, 460, 470. Esto es una instalación en 440, como lo dice aquí el ítem. Luego, las corrientes. Esto es un totalizador. Mide toda la corriente de la planta. Por eso nos da 900 amperios en trifásica. Nos habla de un factor de potencia de 0,93 y una demanda de 731 kilovatios. La demanda es lo que usted consume en el instante. ¿Cuánta potencia está consumiendo en el instante? En este caso la estamos manejando en potencia activa, kilovatios. Y luego la energía. ¿Cuánta energía ha consumido esta planta? Si observo en la lectura, me dice que tengo 3 millones de kilovatios hora. Repito, de una instalación y de cómo o por qué estamos conversando o estudiando este tema. Aquí le puse analizador de red. Esos son los datos que le da un analizador de red. Si se da cuenta, todo. Voltaje, corriente, factor de potencia, demanda, energía y muchos más. Ojo, muchos más. Metiéndonos un poquito más, ahora sí ya en el tema del triángulo de potencia, nos quedan 5 minutos. Si se nos cierra la sesión, me disculpan, luego subiremos el video. Metiéndonos ya en el tema del triángulo de potencia, nos habla de que, como le digo, esto se aplica no solo a un equipo, se puede aplicar a un equipo o una instalación. Nos habla de que la potencia eléctrica se divide en tres, como hemos venido hablando. Potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Las unidades, la potencia activa es el vatio o el watt. La potencia reactiva es los voltiamperios reactivos. Y la potencia aparente, el voltiamperio. El símbolo, potencia activa, la W, potencia reactiva, VAR, potencia aparente, VA. Aquí en la potencia aparente, la V y la A es de voltio amperio. La potencia reactiva, voltio amperio reactivo. Y acá obviamente hace alusión al nombre, watt W. Luego, la representación de estas potencias, que es lo que teníamos en la diapositiva del triángulo de potencia, es la potencia activa P,
la potencia reactiva Q y la potencia aparente S. Con el triángulo de potencia podemos relacionar estas tres potencias. ¿Cómo? Le planteo el primer ejercicio. Se tiene una instalación eléctrica con las siguientes características. Potencia activa 2.5 kilovatios. Potencia reactiva 0,8 kilovoltamperios reactivo. Necesito saber o necesito encontrar cuál es el factor de potencia de esa instalación y cuál es la potencia aparente de esa instalación. Aquí en este ejercicio, que ya es lo último que vemos en la sesión, voy a explicar paso a paso lo que usted debería de hacer para encontrar o hallar estas soluciones o estas respuestas. Veamos. Primero, identificar quién es cada término. En este caso, potencia activa P, potencia reactiva Q, potencia aparente S y factor de potencia FP. Primero identificar. Luego, dibujo el triángulo de potencia para no olvidarme y empiezo. Primero con Pitágoras. S al cuadrado es igual a P cuadrado más Q cuadrado. Veamos, tengo P, tengo Q, no tengo S. Puedo de aquí, de esta fórmula, despejar S. Y me dice que S es igual a la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. Simplemente luego comienzo a reemplazar valores. P 2.5 y Q 0,8. Aquí, importantísimo, las potencias deben de trabajarse en la misma unidad. En este caso, todo en kilo. ¿Sí? Cuidado los cambios. Le doy kilovatios y megavoltio amperio. No puedes mezclar, ¿eh? Todo en kilo. Cuidado ahí, ¿eh? Luego, resuelvo con la calculadora y me dice que S es igual a 2,6248 kilovoltio amperio. Obviamente, si trabajé P en kilo y Q en kilo, S me va a dar en kilo. Por eso le comento de que debe de mantener las mismas unidades o múltiplos de unidades. Luego, para el factor de potencia, yo recuerdo que en la fórmula me decía que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo phi. Pero luego también yo dije que el coseno del ángulo phi es igual a P sobre S. Entonces, como ya tengo P y ya tengo S, reemplazo valores. Factor de potencia es igual a P sobre S. Factor de potencia es igual a 2.5 dividido para 2,62, que es ese que acabo de hallar en el paso anterior. Divido esos dos datos y me da como resultado que el factor de potencia en esta instalación es igual a 0,95. ¿Qué unidades? Obviamente el factor de potencia es una medida adimensional. En otras palabras, no se le pone unidad. Le he puesto aquí el paso a paso de cómo resolver este ejercicio. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.